El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy Fanny Puyarolo Villa, soy médico, soy psiquiatra y tengo 88 años ya. Me recibí como médico el 62 y desde entonces al 73 yo era médico clínico en psiquiatría, en el hospital psiquiátrico, pero también estábamos atendiendo especialmente durante la unidad popular, pero desde un poco antes, haciendo no solo la especialidad en el hospital, sino trabajando paralelamente en el consultorio y en el territorio. Yo había instalado desde el consultorio un trabajo con los pobladores en Villa Francia. Ahora, paralelamente con el trabajo clínico, en ambos lugares, yo hacía academia, era profesora de la Universidad de Chile hasta el 70, fui también profesora de la Católica en psiquiatría. Entonces era una profesional, no era una política propiamente tal. Mi vida estaba ordenada en torno a mi profesión, a mi trabajo profesional y mi familia. Ya tenía 3 hijos. Pero me definí con intereses y con vocación de pensar y participar y apoyar lo que fueran las políticas de izquierda, las políticas del progresismo, y por lo tanto el liderazgo de Allende siempre fue fundamental, tanto para mí como para mi compañero. Entonces el 73, el 11 de septiembre, yo la verdad es que ese día estaba resfriada y me iba a levantar más tarde para ir al hospital. Así es que estaba en cama, mi marido había salido ya. Yo sabía que la situación era muy difícil, pero yo estaba en cama, retardando un poco mi vida laboral, cuando comencé a sentir los aviones, y en ese momento coloqué, claro, las noticias, la radio y toda la información de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto me levanté de inmediato para tomar las medidas necesarias. Mi marido no estaba, había partido. Estábamos muy activos ya en ese momento, porque todo lo que había sido la agresión y la crisis social que la derecha buscó hasta que llegó, digamos, la dictadura, nos hizo estar muy activos. Estuvimos durante toda la unidad popular, no solo en nuestro trabajo clínico, médico, sino también el trabajo local, del barrio, y además la huelga médica nos hacía estar muy activos para reemplazar a los médicos que estaban en huelga. De manera que la actividad en que estábamos era muy alta, además éramos ayudistas, colaborábamos, habíamos dado nuestra casa, habíamos abierto para algunos compañeros uruguayos que habían llegado. De manera que en la situación a esa altura, y yo trabajaba en la población, nunca había sido militante, pero en Villa Francia, por ahí el año 72, yo era muy activa, teníamos un consultorio, trabajaba con los sacerdotes, con los jóvenes, en fin, estábamos en esa vida de mucha participación. Estaba la sociedad muy hirviendo, en el caso de los que estábamos con la Unidad Popular, con una alegría muy grande y con una energía también muy grande, en fin. En septiembre del 73 el despertar fue, ya ocurrió, está ocurriendo, inició lo que temíamos, y por lo tanto hay que tomar todas las medidas para partir a mi lugar de trabajo, donde tengo que estar. Mi hija mayor estaba ya en la universidad, en primer año del pedagógico, así que fue despedirnos, partir ella allá, y era militante, ni más ni menos que de la Juventud del MIR, y por lo tanto era una situación complicadísima la de ella, así es que pidiendo que tener cuidado, y que no existían los celulares, no sabíamos cuándo nos íbamos a ver. Mi hija tenía 18 años. Y los otros 2, mi hijo, músico, muy para adentro, y mi hija menor, 10 años, los llevé a la casa de mi cuñada, de la hermana de mi marido, con quienes sus primos y ellos siempre tuvimos una relación muy cercana.
y la señora la ayudante ahí de la familia en todas las tareas del hogar, ella vivía ahí, era el sistema que se llamaba antes Puertas Adentro, y nos conocíamos mucho. También una despedida así, vimos qué dinero había en la casa que podíamos compartir cada uno y llevarse. O sea, yo me iba con la sensación de que íbamos a pelear. La idea que había, la que rondaba, la ilusión en realidad, era que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, la aviación, no podía estar entero con los golpistas, y que ese sector, más el pueblo, iba a reaccionar, digamos, y iba a hacer una defensa de este gobierno democrático. Así que yo partí, me acuerdo que un amigo médico pasó por la casa también en esa misma cosa. Él partía también para una zona de Santiago, yo partí al hospital y nos despedimos. No sabíamos si nos íbamos a encontrar, qué iba a ocurrir, entendíamos que estábamos todos dispuestos a poner la vida. Una cosa bien sobria, pero como muy sentida, así como muy curiosamente, ¿eh? Porque sabíamos, claro, era como, bueno, ya había ocurrido, no queríamos que ocurriera, pero esto que se estaba construyendo no se puede destruir así, tenemos que defenderlo. Lo que se estaba construyendo era propio de la voluntad popular, el camino había sido enteramente democrático. Es cierto, había un conflicto grande, pero entendíamos que ese conflicto estaba muy marcado desde fuera. No era que toda la gente estuviera cerrada a la posibilidad de asumir una gran mayoría, que habían todos estos elementos externos que presionaban y que nosotros que el gobierno tenía no solo la legitimidad, sino que tenía también un respaldo popular. Y pensábamos que iba a haber un respaldo minoritario, pero un respaldo. Así que en ese ánimo salimos. Y yo me fui al hospital y me quedé en el hospital hasta el sábado, porque fue el último de los hospitales de la zona sur que fue donde llegaron los militares. Sin poder comunicarnos realmente. Las comunicaciones no funcionaban en realidad, porque yo no tengo la idea de haberme comunicado con mi cuñada, saber cómo estaban los niños, los hijos. No supe de mi marido hasta 3 días después. Él había salido a la zona sur con los estudiantes a cargo y no sabía qué habían pasado. Todas las noticias iban siendo cada vez peores. Y entonces, desde el martes 11 hasta el sábado que yo estuve en el hospital, fue claro, ir como haciendo el duelo de algo que creíamos posible. Entonces yo me acuerdo, en esta cosa de hacer algo, como fue ese día. Bueno, ese día miles de chilenos salí a hacer lo que correspondía hacer para defender este proceso. Ahora, lo que podía hacer muy rápidamente la propia intervención de Allende, una intervención que nos orientaba, que si no había algo posible no hiciéramos locuras irracionales. Pero había ese sentimiento que tuve ese día y que fue el sentimiento toda la semana y después, un sentimiento de autosostén, ¿sí? Lo nuestro es muy valioso y tenemos que hacer todo lo que corresponda. Bueno, muy rápidamente, y eso estaba claro, y hay que ayudar a que el daño humano, a todos proteger todo lo que se pudiera proteger. Pero también había una cosa en ese asunto de la defensa. Yo me quedé a cargo del hospital, porque cuando levantaron el toque de queda, los médicos y todos los que se pudieron ir se fueron, o sea, quedó una guardia. Y como médico me quedé yo, así es que me quedé a cargo. Yo me acuerdo, por ejemplo, una noche ahí en el hospital, que estábamos ahí tarde escuchando lo que se podía saber, porque ya no había radio y Radio Moscú todavía no funcionaba. En realidad eran llamados telefónicos, pero en un minuto lo que hubo esa noche fue que sí, que venía el general Prats desde el sur con fuerzas militares y que por lo tanto había una respuesta. Y entonces la tarea era prepararse para eso. Íbamos a estar todos listos, probando. Por supuesto que nos preocupamos del hospital, dimos de alta a todos los enfermos que se podían ir, vimos cómo con los pocos recursos que quedaban había que atender a los pacientes y estar compartiendo las informaciones que pudieran llegar. Y en eso llegó esa. Y ahí la gran
La gran discusión que tuvimos en ese grupo, que fue el que nos quedamos con enfermeras y auxiliares. Me acuerdo, un auxiliar de mucho peso político y experiencia, un gran compañero. Dijo, bueno, entonces usted como compañera se queda acá, y yo, no, pues compañero, le dije yo, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, porque además yo estoy a cargo del hospital, soy la autoridad en este minuto, así que seré mujer, pero yo me voy a incorporar. Así es que en ese momento me hice feminista, pero rápidamente, porque yo siempre lo fui, pero nunca supe en qué consistía, no tenía el lenguaje. Mientras organizaba las cosas de la familia, me llevé una pistolita. Existía porque estaba ahí, pero nunca le había preguntado a mi marido que por qué había esa pistola y si la sabía usarla. Yo no tenía la menor idea de usarla, pero la llevé porque era una pequeña arma. Y claro, después estaba ahí a cargo del hospital y sin saber en qué minuto iban a entrar a allanar. El problema era dónde botaba la pistola. Le había entregado el hospital al nuevo director, que me llamó temprano ese sábado en la mañana por teléfono para preguntarme, porque sabía que era yo la que había estado sosteniendo ahí la atención médica, para preguntarme si yo le aseguraba las condiciones para que él pudiera entrar. ¿Con qué le iba a asegurar yo? Así fue, pues, de estúpido. Le tenía pánico. Así que lo tuve yo que ir a buscar así como niños chicos, fíjate. Y además llevarlo al salón del hospital, un salón antiguo muy bonito, y hacer ver que aquí nosotros éramos responsables de los pacientes, y ellos estaban entregando al nuevo director, digamos, las condiciones que correspondía, y que aquí nosotros, todo nuestro trabajo estaba orientado, como siempre, al trabajo de atención. Con eso se quedó tranquilo. Y yo me fui, pues. Como a las 2 horas allanaron el hospital. Teníamos médicos que estaban formando como psiquiatras, eran becados nuestros, nosotros los estábamos formando. Eran 2 compañeros del MIR, jóvenes, y uno dijo, no, yo me asilo, yo me voy, qué sé yo, está vivo en Estados Unidos. Y el otro dijo, pero yo nunca cometí ningún delito, así que ¿por qué me voy a ir? Y se presentó en la comisaría, esa noche lo mataron. Entonces estaba desaparecido, después apareció el cadáver y nos dieron el dato. La viuda, una chica que se habían casado hacía poco. A él lo mataron esa noche en la comisaría y lo lanzaron a la calle, como un cadáver más que apareció en la calle, aparecían muchos. Entonces, ese cadáver, sin nombre, sin nada, apareció, lo llevaron, en este caso por suerte, lo llevaron al médico legal. Y ahí, porque todavía la gente que estaba con la Unidad Popular y que seguía trabajando, qué sé yo, por supuesto que, a no ser que estuvieran aterrados nomás, ayudaban, pues. Entonces ahí la ayuda fue que llegó un telefonazo diciendo que hay una persona que puede ser un médico del hospital psiquiátrico. Y ahí fuimos a reconocer el cadáver. En realidad mi marido estuvo en alto riesgo, porque él había salido con los médicos más y un grupo de estudiantes de medicina y con material, porque estaba esta idea, si había algunas preparaciones mínimas. Entonces había salido con ellos, y cuando se declara el toque de queda y toda la cuestión, fue el problema. Ellos no alcanzaron a regresar, digamos, al hospital. Y fueron detenidos, y ahí, por suerte, todavía todo era bastante confuso para los propios militares y carabineros. Y lograron convencerlo, pero los tuvieron 2 días detenidos, por eso que yo no sabía nada, mi María. Lograron convencerlos que esa era un trabajo sanitario, y por eso los materiales y todos los estudiantes, que estaba dentro de la formación de los médicos, pero también de hacer un trabajo sanitario en el territorio y no sé qué más. Mi hija, por suerte, nos reencontramos, y ahí mi marido decidió sacarla a Buenos Aires, y fue lo más lógico. Poco después se sabe, ella comienza a saber estas cosas terribles, compañeras de ella que habían sido compañeras del liceo, el Liceo Manuel de Salas, que era un liceo bien politizado. Cometieron barbaridades brutales, torturas feroces, asesinatos del compañero, 20 años, 21 años.
Así que la decisión en el caso de ella fue esa, si la hija no puedes estar acá, el peligro es muy grande. Bueno, nosotros nos mantuvimos, pero como mi marido por esta historia de que había quedado como medio marcado, que esa cosa rara que andaba en un vehículo médico, estaba corriendo riesgo. Entonces nosotros nos fuimos. Yo estuve 1 año y medio porque yo me fui con mi marido y con mi hija que ya estaba allá y los 2 chicos, pero me volví tratando de ver si mi marido podía volver, en fin, no tener que estar en el exilio, pero no era seguro, así que me volví para allá, pero estuvimos poco, yo estuve 1 año y medio nomás. Porque había que volver, pues, que volver a Chile porque estaban pasando las cosas que estaban pasando, brutales, pues nosotros psiquiatras éramos necesarios. Si yo no tenía riesgos mayores, digamos, no tenía que andar clandestina, tenía que responder a mi obligación. Así que estaba la vicaría, ya estaban los organismos de derechos humanos, había ya, por suerte, la diferencia de Argentina, que todos lo tuvieron que hacer semiclandestinos los psiquiatras. Acá no, con el respaldo de la Iglesia que fue tan importante y de las iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias. En este caso estaba la Vicaría por un lado y FASIC, que fue instalado o financiado por el Consejo Mundial de Iglesias, y ahí me pidió el director, de alguna manera lo habían llamado los compañeros en el exilio también, estaban ayudando, tremendo, la ayuda de ellos fue fundamental. Entonces alguien de allá dijo que se consiguieron recursos del Consejo Mundial y sabían que yo estaba acá como psiquiatra, que nos habíamos comprometido a armar a dar una respuesta y atender. Escribí un proyecto y arrendamos un local aquí en Irarrázaval y comenzamos a atender, y mi marido también, atender gente torturada. Lo más duro eran familiares detenidos desaparecidos, porque tú no puedes hacer el duelo, es muy brutal. La lucha contra la dictadura, que duró 17 años, yo diría que, claro, esta cosa de defender lo nuestro y se fue transformando en, bueno, que termine la barbarie y recuperar la democracia, pero fue como un continuo de una cosa así de no puede ser, no es aceptable esto. Es bien especial porque uno, fíjate que no tiene como que... Esto es personal, mi propia reacción. Por supuesto que son distintas y la situación, imagínate si yo hubiera tenido un bebé de 8 meses, claro, no me voy al hospital con la pistolita. Pues. Y claro, para quienes esta situación era muy terrorífica, la situación del terror puede paralizar, en otros no, pero que estaban dispuestos a no hacer una locura, pero sí dispuestos a dar una pelea que implicaba arriesgar todo. 50 voces de un golpe es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.